estudiantes, el día de hoy vamos a iniciar con una clase, con un nuevo tema, que lo vamos a ver en varias clases. Entonces necesito que estén muy atentos a la explicación. Y ese tema son los fraccionarios. Pero ¿qué es un fraccionario? Entonces, en primer lugar, tenemos que una unidad se puede dividir en partes iguales. Cada parte se llama fracción. Entonces, el número de partes en que se divide una unidad se denomina denominador y el número de partes que nosotros tomamos se denomina numerador. Entonces, tengo acá esta manzana que la vamos a dividir en 4 partes iguales. Entonces, como dividimos esta manzana, que es una unidad, en 4 partes iguales, el número 4 lo escribimos en la parte de abajo. 4. Ubicamos una línea de la siguiente manera. Y las partes que nosotros vamos a tomar de esta manzana, lo vamos a escribir en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, de estas 4 partes yo me voy a comer una. Entonces, el número 1 lo vamos a escribir en la parte de arriba. Pero ¿cómo leemos este número? Este que está acá. 1 sobre 4 o 1 rayita 4. No. Los números fraccionarios se leen de la siguiente manera. El número que está arriba se lee el número natural normal. 1, 2, 3, 4, 5. Y el número que está abajo, entonces si es un 2, se lee medio. Si es un 3, tercio. Si es un 4, cuarto. Si es un quinto, si es un 5, quinto. Si es un 6, sextos. Entonces en este caso, está 1 sobre 4 se lee un cuarto. Un cuarto. Entonces, el número que está en la parte de abajo lo vamos a conocer como denominador y el que está en la parte de arriba como el numerador. El denominador indica las partes en las que dividimos la unidad y el numerador las partes que nosotros tomamos. En el caso de la manzana, la dividimos en 4 y nos comimos una, significa que nos comimos un cuarto de la manzana, un cuarto. Las fracciones también se representan con figuras. Por ejemplo, vamos a representar un cuarto. Entonces vamos a ir una figura en 4 partes. Sea cuadrado, sea círculo, sea rectángulo, así. Entonces tenemos nuestra unidad, debemos dividirla en la cantidad que nos indica el denominador. En este caso en 4. Vamos a dividir en 4. Dividimos la unidad en 4. Y ahora vamos a colorear la cantidad que nos indica el numerador, en este caso el número 1. Entonces, ¿cuántos cuadritos vamos a colorear? 1. Y así nos queda representada la fracción un cuarto. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos de representar fracciones. Pero para el anterior debemos nosotros saber qué es una fracción propia y qué es una fracción impropia. Las fracciones propias es cuando el numerador, o sea, el número de arriba es menor, es más pequeño que el denominador, el número de abajo. Entonces, por ejemplo acá, 2 tercios, el 2 es menor que el 3. 6 décimos, el 6 es menor que el 10. Y 4 octavos, el 4 es menor que el 8. Y las fracciones impropias es cuando el numerador es mayor, ¿sí? Propias menor, impropias mayor que el denominador. Entonces, cuando el de arriba es más grande que el de abajo. Entonces, 10 cuartos, el 10 es mayor que el 4, 5 tercios y 14 quintos. Entonces, para representar estas fracciones, lo debemos hacer de la siguiente manera. Entonces, en primer lugar, vamos a representar 2 tercios. Significa que una unidad la vamos a dividir en 3. Podemos usar cuadrados, triángulos, la figura geométrica que quieran, pero la división debe ser en partes iguales. Entonces ya dividimos una unidad en 3. Ahora de esas 3 vamos a coger 2, ¿sí? Entonces con un color vamos a colorear 2 de esas 3 unidades. Y ahí tenemos la fracción 2 tercios. Vamos con la siguiente. 6 décimos. Significa que dividimos una unidad en 10 y tomamos 6.
Ya tenemos nuestra unidad dividida. Ahora significa que vamos a tomar 6 para que nos quede 6 décimos. Entonces coloreamos 6 cuadritos. Entonces coloreamos. Y ahí tenemos 6 décimos. Vamos con la siguiente. 4 octavos. Una unidad la dividimos en 4 y tomamos en 8, perdón, la dividimos en 8 y tomamos 4 para así representar el número fraccionario 4 octavos. Tenemos la unidad, ahora la vamos a dividir en 8 partes iguales. En este caso voy a dividir un círculo. Entonces las partes deben quedar iguales. En 8 vamos a dividirla. Listo, y ahora vamos a tomar 4. Vamos a colorear 4 partes. Ya tomé una. Ahora voy a colorear la otra. Y de esta manera nosotros obtuvimos 4 octavos. Entonces, para repasar, 2 tercios, dividimos la unidad en 3, coloreamos 2. 6 décimos, dividimos la unidad en 10 y coloreamos 6. Y 4 octavos, dividimos la unidad en 8 y coloreamos 4. Esto en el caso de las fracciones propias. Ahora vamos con las fracciones impropias. Entonces, en las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Tengo algunos ejemplos. Vamos a escribir cómo se lee cada fracción. Entonces, tenemos 10 cuartos, 5 tercios y 14 quintos. Entonces, para empezar a representar la primera, entonces tenemos 10 cuartos. Para representarla debemos dividir la unidad en 4. Así. Listo, ya tenemos nuestra unidad dividida en 4, pero debemos tomar 10. Entonces 1, 2, 3, 4. No me alcanza a llegar los 10, significa que debo dividir otra unidad en 4. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todavía me falta para llegar al 10. Significa que debemos dividir otra unidad en 4. Listo. Entonces ahora vamos a tomar 10 de todas estas. Ya dividimos la unidad en 4. No me caben los 10. Dividimos otra unidad en 4. Como me siguen sin caber los 10, dividimos otra unidad en 4. Ahora vamos a colorear 10. Entonces ya tomé 4. 5, 6, 7, 8, significa que coloreo estos 4. Pero como tengo que colorear es 10 cuartos, entonces 4 más 4, 8. Me faltarían 2 para completar los 10. Y así de esta manera nosotros representamos la fracción 10 cuartos. Entonces dividimos la unidad en 4 y si no nos cabe el numerador, seguimos dibujando unidades. Ahora, el siguiente, 5 tercios. Significa que divido la unidad en 3 y coloreo 5. Entonces ya dividí la unidad en 3, pero debo colorear 5. 1, 2, 3 no me cabe. Significa que debo dividir otra unidad en 3. Entonces ya dividí una unidad en 3 y otra unidad en 3 también. Vamos a mirar si ya nos caben los 5. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces coloreamos 5. Y de esta manera nosotros podemos representar la fracción impropia 5 tercios. Ahora vamos con la última. 14 quintos. Entonces dividimos la unidad en 5 y la vamos dividiendo en 5 hasta que podamos colorear 14 cuadritos. Entonces ya dividimos cada unidad en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a colorear 14. Entonces 5, si coloreamos estas son 10, 11, 12, 13, 14. Vamos a colorear 14. Entonces coloreamos 5 acá, más 5 que coloreamos acá serían 10. Y de esta manera nosotros representamos la fracción 14 quintos. Entonces tenemos 10 cuartos, 5 tercios y 14 quintos, fracciones impropias. Y las fracciones propias serían estas: 2 tercios, 6 décimos y 4 octavos. Entonces, una diferencia entre las fracciones propias e impropias
es que en las propias tomamos solo unidad, solo una unidad, y en las impropias tomamos varias unidades. Bueno, entonces vamos a ver acá algunos ejemplos del uso que nosotros le damos a las fracciones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos recetas que nos dicen, por ejemplo, agregar media taza de harina, entonces un medio, ¿cómo se representa un medio? Un medio. Entonces acá nosotros estamos usando las fracciones. Por ejemplo, 3 días de una semana, ¿qué fracción representa? 3 días de una semana, ¿qué fracción representa? Entonces, ¿una semana cuántos días tiene? 7. Y ponemos el 3. Entonces, 3 días de una semana, ¿qué fracción representa? 3 séptimos. Escribámosle acá para no confundirnos. Un medio. 3 séptimos. Entonces, cuando nos dicen que pasó un cuarto de hora, un cuarto, un cuarto, ¿sí ven? Ay, perdón, ¿qué iba a ser? Un cuarto. Y acá escribimos un cuarto. Entonces, cuando nos dicen 3 cuartos de un bulto, entonces 3 cuartos. Y entonces estos son algunos ejemplos de las fracciones en la vida cotidiana. Entonces, para recordar, la fracción es cuando dividimos una unidad en partes iguales y tomamos alguna cantidad. Tenemos fracción, la parte que nosotros dividimos, la unidad se denomina denominador. La parte que nosotros coloreamos se denomina numerador. Tenemos fracciones propias y fracciones impropias. En las fracciones propias es cuando el numerador es más pequeño que el denominador, como este ejemplo. Y en las fracciones impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador. Y esto fue la introducción a los fraccionarios. Entonces, ya las próximas clases vamos a ver comparación de fracciones, suma y resta de fracciones, multiplicación, división y fracciones equivalentes. Entonces, a desarrollar las actividades muy juiciosos. Muchas gracias.